Shalom para todos, Yahweh Elohim les bendiga. En este Shabbat de Abiyá veremos el tema, la administración y los eunucos. Ya hemos visto en anteriores enseñanzas que en el cielo existen tres casas, la casa de los mensajeros, la casa de los guerreros y la casa de los administradores. Y esta última casa cayó con Lucifer. Por eso Yahweh está restaurando su casa de administración, que será su asamblea. Por ende, vamos a profundizar en los secretos de la administración. ¿Quién es el administrador en la asamblea? Es el proclamador. Y proclamador viene de la raíz griega kerux, que significa heraldo. Y el heraldo era el que comunicaba al pueblo las noticias del reino. Por eso Saulo se llamó a sí mismo heraldo en 1 Corintios 9:27. Por tanto, la proclamación es la tarea por excelencia de un administrador. Si alguien sabe administrar, obviamente será un buen proclamador. Proverbios 11:14 nos dice: donde no hay dirección sabia, es decir, donde no hay administrador sabio, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay sabiduría. La administración es una tarea de bastante responsabilidad. Por eso Yahweh selecciona con mucho cuidado a sus administradores, porque aquel que no sabe administrar hará caer al pueblo. Y no solo eso, sino que el administrador tiene que estar golpeando su cuerpo continuamente. ¿Para qué? Saulo nos revela. 1 Corintios 9:27 nos dice: sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo, administrador para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Por qué Saulo tenía que estar golpeando su cuerpo? ¿Qué significa golpear el cuerpo? Bueno, Yahshua tiene la respuesta. Matías 19:12 nos dice: pues hay eunucos que nacieron así desde el vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que así mismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Aquí está el secreto de golpear el cuerpo, que menciona Saulo. Yahshua menciona al eunuco, y en la frase final Yahshua dice: el que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. ¿Qué significa eso? Bueno, esa frase significa: el que sea capaz de no tocar mujer, que lo reciba o soporte. La pregunta es: ¿por qué alguien no tiene que tocar mujer? ¿Acaso Yahweh no estableció el matrimonio? ¿Por qué Yahshua dice: el que sea capaz de no tocar mujer, que lo soporte? ¿Qué significa eso? Bueno, la respuesta es simple. Tiene que ver con la administración. Eso es el meollo del asunto. Yahshua sabe muy bien que los eunucos son excelentes administradores, y eso incluso está comprobado en las escrituras y en la historia. Los grandes imperios ponían eunucos como sus administradores, porque los eunucos no podían casarse, y por ende no perdían el tiempo en cosas de mujeres, y ese tiempo lo aprovechaban para ocuparse de la administración, y por esta causa los eunucos eran bien respetados en los imperios y alcanzaban buenas posiciones de autoridad. Y eso también Yahweh lo menciona en Ishaya, y vamos a leer el texto más adelante. Pero antes, leamos la siguiente fuente. Gibón nos menciona: los eunucos, esas criaturas miserables, fueron favorecidos por el imperio bizantino, no solo por la cercanía con el emperador, sino también por su capacidad administrativa. Ojo aquí, sino también por su capacidad administrativa.
al no tener familia, se les veía como menos propensos a la corrupción por intereses privados y más leales a la corona. Su influencia en los asuntos de Estado, finanzas y la corte era grande, y muchos alcanzaron las posiciones más elevadas en el gobierno. Eso se encuentra en Historia de la decadencia y caída del Imperio Romano, de Edward Gibbon, capítulo 48. Entonces, los eunucos eran conocidos principalmente por su capacidad administrativa. Por eso Yahshua exalta a los eunucos, y Yahweh le dará un nombre más excelente a los eunucos. ¿Cuántos sabían eso? Regresemos a 1 de Corintios 9:27. Shaulo nos dice: sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo administrador para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Shaulo da el secreto para ser un buen administrador. Ese secreto es golpear el cuerpo. Y eso tiene que ver con los eunucos, porque ellos no podían casarse por varias razones. Número 1. Algunos nacían eunucos desde el vientre, es decir, no sentían atracción hacia las mujeres por naturaleza. Número 2. Algunos fueron convertidos en eunucos por mano humana castración, y eso fue el caso de Daniel, que dentro de poco lo leeremos. Y número 3. Algunos se hicieron eunucos a ellos mismos, es decir, no fueron castrados, pero se quedaron sin casarse. Y eso obviamente no es fácil de soportar. Por eso Shaulo decía: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es decir, Shaulo estaba sujeto a pasiones como cualquier varón, pero él golpeaba su cuerpo y reprimía esas pasiones. Y como Shaulo se hizo eunuco a sí mismo, entonces lógicamente se volvió un excelente administrador de Yahweh. Shaulo se convirtió en el perito arquitecto de la asamblea, pero eso tuvo un costo. ¿Cuál? Ser eunuco. Es decir, los grandes administradores de Yahweh siempre son eunucos. Por ejemplo, Shaulo era eunuco, Daniel era eunuco. La pregunta es, ¿el proclamador será eunuco? Bueno, la respuesta es: ahora entiendo por qué Yahweh no me permitió tocar mujer. ¿Por qué no me permitió? Porque había un propósito para su siervo, y ese propósito es administrar la asamblea de Yahshua, y esa misión requiere enfoque total y tiempo completo. Entonces, vamos a ver las recompensas de los administradores eunucos. Daniel 2:48 nos dice: entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones. Le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Es decir, Daniel fue elevado a una posición de autoridad muy grande. Y para ser gobernador y jefe supremo de los sabios, obviamente tienes que tener capacidad administrativa. Pero aquí surge la pregunta: ¿Daniel era eunuco en el palacio del rey de Babilonia? Bueno, vamos a demostrarlo. Ishaya 39:7 nos dice: de tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Esta profecía Yahweh le dio a Hizquía, y más tarde se cumplió cuando Daniel y sus amigos fueron llevados cautivos y fueron puestos en el palacio del rey de Babilonia.
Los babilonios tenían la costumbre de castrar a los cautivos. Así lo menciona el historiador Heródoto. Él nos dice: los babilonios no solo castran a los esclavos, sino que también castran a los muchachos de las familias nobles que se llevan cautivos para que puedan servir en el palacio, sin que puedan tener hijos que pudieran reclamar el trono. Entonces, tanto la profecía como la historia comprueban que los babilonios tenían la costumbre de castrar muchachos, y en Daniel 1:7 nos dice: a estos el jefe de los eunucos puso nombres, puso a Daniel Belsasar, a Hananyá Sadrach, a Mishael Mesac y a Azarya Abednego. Daniel y sus amigos tenían como jefe a un eunuco, es decir, Daniel y sus amigos fueron castrados obviamente, y aunque Daniel no lo menciona, pero la profecía y la historia comprueba que efectivamente fue así. Entonces, Daniel era un eunuco en el palacio del rey, y Nabucodonosor lo eleva a una posición de autoridad muy grande. Lo hace gobernador y jefe supremo de los sabios, es decir, la primera recompensa de un eunuco es una posición de autoridad elevada, y eso se aplica no solo en sentido físico, sino que se aplica en sentido areuhim, porque en el reino de los cielos los eunucos recibirán 100 veces más autoridad. No lo digo yo, lo dice el propio Yahshua. Matías 19:29 nos dice: y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer, ahí está la clave, o mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida perpetua. Los eunucos han dejado o renunciado a tener mujer, y lo hicieron por causa de Yahshua. Y con esto no quiero decir que usted renuncie a su mujer para recibir 100 veces más. Claro que no. Ser eunuco no es para todos. Por eso Yahshua dijo: el que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Es decir, ser eunuco, más que un privilegio, es una tortura tremenda. Porque si no tienes don de continencia, entonces te vas a estar quemando con pasiones carnales. Matías 19:10 nos dice: le dijeron sus discípulos: si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Es decir, ser eunuco no es iniciativa de alguien, sino que ser eunuco viene como don del cielo para realizar una tarea clave. ¿Cuál es la misión principal para un eunuco? Ser administrador de Yahweh. Y con esto no quiero decir que aquellos que tengan su mujer no son buenos administradores. Claro que no. Yahweh da capacidad administrativa a todos sus siervos. Pero cuando Yahweh dispone a su siervo como eunuco, entonces es para un propósito muy especial. Por ejemplo, Yahweh dispuso que Shaulo fuese eunuco, porque había una responsabilidad muy grande para Shaulo. Es decir, ser eunuco no es para todos, sino para personas muy puntuales, a los cuales Yahweh ha encomendado una misión especial. ¿Cuál? La administración de la asamblea. Cuando alguien es eunuco, su función de administración es muy eficiente, porque no tiene obligación con su mujer o hijos, sino que todo ese tiempo ya está consagrado a Yahweh y Yahshua.
Y esa acción obviamente Yahweh lo recompensa. Por eso Yahshua dijo, cualquiera que haya dejado mujer, es decir, cualquiera que haya renunciado a tener mujer por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida perpetua. Esa frase significa que todo lo que haya sembrado para el reino, Yahshua lo va a multiplicar por 100. Si tienes autoridad en la tierra, entonces esa autoridad Yahshua lo va a multiplicar por 100 en su reino. Y Yahshua te dirá, buen siervo y fiel, sobre poco me has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entonces, la primera recompensa de los administradores eunucos es la posición de autoridad elevada. Y eso queda demostrado con la historia de Daniel. Él fue hecho eunuco y Yahweh lo elevó a una posición de autoridad muy grande. Y si esto lo aplicamos a los 144,000, entonces los 144,000 serán puramente eunucos. ¿Por qué dice que los 144,000 no se contaminaron con mujeres? Bueno, eso lo veremos más adelante. Por ahora, veamos la segunda recompensa de los administradores eunucos. Nombre más excelente. Ishaya 56 del 4 al 5 nos dice, porque así dijo Yahweh a los eunucos, que guarden mis días de reposo, y escojan lo que yo quiero, y abracen mi pacto. Yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. A los eunucos de Yahweh se les va a conceder tener un nombre más excelente que los hijos e hijas de Elohim. ¿Qué significa eso? Bueno, en otras versiones dice que el nombre de los eunucos quedará grabado en la casa de Yahweh. Por ejemplo, esta versión nos dice, yo les daré algo mejor que hijos e hijas, les concederé que su nombre quede grabado. Ojo aquí, les concederé que su nombre quede grabado para siempre en mi templo. Dentro de mis muros les daré un nombre perpetuo que nunca será borrado. Es decir, el nombre de los eunucos de Yahweh va a quedar grabado en la nueva Jerusalén. Su nombre quedará grabado como memorial que nunca será borrado. Esa es la recompensa para los eunucos fieles a Yahweh y Yahshua. Ahora bien, en la nueva Jerusalén, los 12 fundamentos tienen el nombre de los 12 emisarios de Yahshua, y las puertas de la nueva Jerusalén tienen los 12 nombres de los hijos de Jacob. Pero ¿dónde estarán los nombres de los eunucos de Yahweh? Y Sheyá lo revela. El texto dice, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros. Ahí está la respuesta. Dentro de mis muros, es decir, el nombre de los eunucos de Yahweh va a quedar grabado en una columna dentro de los muros de la nueva Jerusalén. Y vamos a leer el texto más adelante. El nombre de los eunucos fieles va a quedar grabado como memorial. Eso es un privilegio tremendo. Pero para obtener eso, un eunuco de Yahweh tiene que administrar bien la asamblea de Yahshua. Entonces, la segunda recompensa de los administradores eunucos es que Yahweh les dará un nombre más excelente que quedará grabado. Tercera recompensa de los eunucos, sabiduría y conocer más avanzado. Daniel 1:17 nos dice, a estos 4 muchachos, Daniel y sus amigos que eran eunucos, Elohim les dio conocer e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entender en toda visión y sueños. Los eunucos de Yahweh
siempre gozan de sabiduría más excelente. Por eso Shaulo fue el discípulo más aventajado de Yahshua. 14 cartas escribió Shaulo, y él mismo se llamó a sí mismo perito arquitecto de la asamblea. Primera de Corintios 3:10. ¿Qué es un perito? Es una persona experta en una vocación específica, y Shaulo era experto como emisario. Yahweh le dio una sabiduría mucho más ventajosa, porque Shaulo fue un administrador eunuco. Shaulo dijo en 1 de Corintios 7:1, bueno le sería al hombre no tocar mujer, es decir, bueno le sería al hombre ser un eunuco, pero ese llamado no es para todos, sino para aquellos a quienes es dado, dijo Yahshua. Ser eunuco sin ser castrado es un desafío tremendo, porque hasta incluso el propio Shaulo se lamentaba y decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Shaulo tiene toda la razón, porque vivir una vida de eunuco sin ser castrado es una tortura tremenda. Y en esto tenía razón el escritor Gibón, que dijo, los eunucos, esas criaturas miserables, eso tiene mucha verdad en sentido físico, porque también su servidor muchas veces dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, la tercera recompensa de un administrador eunuco es la sabiduría y conocer más avanzado. Y Shaulo dijo, pero en la asamblea, prefiero hablar 5 palabras con mi entender para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Primera de Corintios 14:19. Shaulo era un eunuco sin castrarse. Y fíjense que Shaulo dice, prefiero hablar 5 palabras con mi entender. ¿Qué significa eso? Muy simple. El número 5 está asociado a un eunuco. Y curiosamente su servidor está totalmente asociado al número 5. Esos misterios del número 5 lo vimos en Yom Teruah, pero a manera de resumen les menciono lo siguiente. Yo soy el 5º integrante de mi familia. Nací el 5 de septiembre y cuando nací, el sol estaba en la 5ª constelación, el león o Arié. Y Yahweh me mostró 5 letras en mi sueño. Y mi nombre David tiene exactamente 5 letras. Es decir, Yahweh sabía que su proclamador viviría una vida de eunuco. Por eso mi vida quedó asociado al número 5, al eunuco. Y Shaulo dijo, prefiero hablar 5 palabras con mi entender. Esa frase significa sabiduría rebosante. ¿Cómo lo sabemos? Muy simple. Fíjense lo que dice el siguiente verso. Bereshit 43:34 nos dice, y Yosef tomó viandas de delante de sí para ellos, mas la porción de Benjamín era 5 veces mayor que cualquiera de las de ellos, y bebieron, y se alegraron con él. La porción de Benjamín era 5 veces mayor, y Shaulo era de la tribu de Benjamín, que vivió una vida de eunuco. Es decir, los eunucos de Yahweh siempre serán dotados con una sabiduría 5 veces superior a sus compañeros. La bendición a Reuhim de los eunucos de Yahweh es ser dotados con una sabiduría multiplicado por 5. Y aquí viene un dato interesante. Yahuanán, el discípulo amado, ¿vivió una vida de eunuco? Bueno, vamos a investigarlo. Yahuanán 19:26 nos dice, cuando vio Yahshua a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo.
Después dijo al discípulo: «He ahí tu madre». Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. ¿Por qué Yahshua le encomendó el cuidado de su madre al discípulo amado? ¿Por qué no lo encomendó a otro emisario? Muy simple. Yahuanán estaba soltero y no tenía esposa ni hijos. Eso le permitiría cuidar a la madre de Yahshua, porque de lo contrario, Yahshua no lo hubiera encomendado. Por tanto, es seguro que Yahuanán vivió una vida de eunuco. Por eso recibió esas revelaciones tan grandes, porque a los eunucos Yahweh los ha dotado de una sabiduría multiplicado por 5. Es decir, Shaulo y Yahuanán vivieron una vida de eunucos, por eso recibieron tan grandes revelaciones. Y aquí les presento más evidencias de que Yahuanán efectivamente vivió toda su vida como eunuco. Primera de Corintios 7:32 nos dice: «Quisiera pues que estuvieseis sin congoja». El soltero eunuco tiene cuidado de las cosas del Adón, de cómo agradar al Adón. Los solteros o eunucos son muy amados por Yahweh y Yahshua. ¿Cómo lo sabemos? Fíjense lo que dice el siguiente verso. Daniel 9:23 nos dice: «Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden, y entiende la visión». Daniel era un eunuco, y fíjense que el Malaj lo llama muy amado, es decir, los solteros o eunucos son muy amados porque se preocupan por agradar a Yahweh. Y con esto no quiero decir que los casados no son amados. Claro que son amados por Yahweh, pero los eunucos son muy amados. Partiendo de estas definiciones, contestemos la pregunta: ¿Yahuanán, el discípulo amado, vivió una vida de eunuco? La respuesta es obvia. Para agradar a Yahweh y ser llamado muy amado, tienes que sacrificarte y vivir una vida de soltero. Y como Yahuanán es llamado el discípulo amado, entonces es claro que vivió una vida de eunuco hasta el final. Y Yahweh lo premió por eso y le mostró revelaciones muy grandes. Entonces, tenemos 3 eunucos prominentes en las escrituras. Son Daniel, Shaulo y Yahuanán. Y por supuesto, nuestro Mashiach Yahshua es el eunuco perfecto. Pero si hablamos de humanos como nosotros, entonces tenemos 3 eunucos prominentes: Daniel, Shaulo y Yahuanán. Y los 3 recibieron revelaciones muy grandes, porque todos saben que el libro de Daniel tiene mucha sabiduría y se lo podría llamar el Revelaciones del Tanaj. Por otro lado, Shaulo es el perito arquitecto de la asamblea y Yahuanán recibió la revelación final. Por tanto, estos 3 personajes, Daniel, Shaulo y Yahuanán, tienen un común denominador, cual vivieron una vida de eunucos y alcanzaron una sabiduría y conocer más excelente. Esa es la tercera recompensa para los administradores eunucos. Finalmente, para cerrar la enseñanza de la primera parte, contestemos la pregunta: ¿los 144,000 son puramente eunucos? Bueno, vamos a investigarlo. Revelaciones 14:4 nos dice: estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero, por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres, como primicias para Yahweh y para el Cordero. Este verso, si lo tomamos de forma totalmente literal,
entonces los 144,000 son efectivamente pura eunucos, pero esa interpretación sería muy simplista. Por tanto, los 144,000 son varones y mujeres que tuvieron una comunión íntima con Yahweh y Yahshua. Tuvieron una comunión como si fueran eunucos, y obviamente habrá muchos eunucos literales en el grupo de los 144,000, y esos eunucos tendrán sus nombres grabados dentro de la Nueva Jerusalén. Por tanto, esta es la promesa de Yahweh para los eunucos vencedores. Revelaciones 3:12. Al eunuco que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Elue, y nunca más saldrá de allí. Y cualquiera que haya dejado mujer por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida perpetua. Vamos a continuar con la enseñanza. Seguiremos viendo la administración y los eunucos. Revelaciones 3:12 nos dice: al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Elue, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Elue, y el nombre de la ciudad de mi Elue, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Elue, y mi nombre nuevo. Este verso habla de los vencedores, incluyendo a los eunucos, y la columna que se menciona aquí se aplica en dos sentidos, tanto en sentido arreuhim como físico, porque los vencedores se convertirán en columnas o soportes en el reino de Yahweh, es decir, los vencedores, especialmente los eunucos, van a ocupar posiciones de autoridad muy importantes. Pero en sentido físico, esta columna que menciona Yahshua será una columna memorial, donde Yahshua va a escribir 4 cosas. Número 1, la columna va a contener el nombre de Yahweh. Número 2, va a contener el nombre nuevo de Yahshua. Número 3, va a contener el nombre de la Nueva Jerusalén. Y número 4, va a contener el nombre del vencedor. Y en caso de los eunucos, ellos, según Isaías 56, tendrán un nombre más excelente que hijos e hijas, es decir, la columna memorial de los eunucos será un poco mejor. Bueno, Isaías lo revela. El texto dice claramente: a los eunucos fieles les daré un nombre mejor que hijos e hijas. ¿Qué significa esto? Bueno, ya conocen la respuesta. Entonces, los vencedores tendrán una columna memorial dentro de la Nueva Jerusalén, y Yahshua escribirá 4 cosas en esa columna. Número 1, la columna va a contener el nombre de Yahweh. Número 2, va a contener el nombre nuevo de Yahshua. Número 3, va a contener el nombre de la Nueva Jerusalén. Y número 4, va a contener el nombre del vencedor. Esos 4 nombres van a quedar grabados en la columna memorial. La pregunta es: ¿cómo podemos saber con precisión que Yahshua va a hacer una columna memorial dentro de la Nueva Jerusalén para los vencedores? Muy simple. El libro de Revelaciones e Isaías lo revelan. Fíjense lo que dice el siguiente verso, Isaías 56:5. Según esta versión nos dice: a los eunucos yo les daré algo mejor que hijos e hijas. Les concederé que su nombre quede grabado para siempre en mi templo.
Dentro de mis muros les daré un nombre perpetuo que nunca será borrado. Aquí hay detalles interesantes. El nombre de los eunucos y también de los vencedores quedará grabado. La pregunta es ¿dónde? Revelaciones lo revela. El texto dice, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Elue. Es decir, el nombre de los eunucos y los vencedores quedará grabado en una columna memorial. ¿Dónde estará esa columna memorial? Revelaciones dice, en el templo. No da muchos detalles, pero Ishaya sí menciona dónde. El texto dice, les concederé que su nombre quede grabado para siempre en mi templo, dentro de mis muros. Ahí está la clave, dentro de mis muros, es decir, la columna memorial en honor a los vencedores y eunucos va a estar dentro de los muros de la Nueva Jerusalén. Eso sí es un privilegio, porque tener una columna memorial con tu nombre y además dentro de los muros de la Nueva Jerusalén, eso es un privilegio que Yahweh otorgará no solo a los eunucos administradores fieles, sino a todos aquellos que venzan y tengan parte en la primera resurrección. Cada vencedor tiene su columna memorial, y esa columna memorial se encuentra registrado en las Escrituras. Segunda de Shemuel 18:18 nos dice, y en vida, Absalón había tomado y erigido una columna, la cual está en el valle del rey, porque había dicho, yo no tengo hijo que conserve la memoria de mi nombre, y llamó aquella columna por su nombre, y así se ha llamado columna de Absalón hasta hoy. El nombre Absalón en hebreo es Avshalom, que significa Padre de Paz. ¿Quién es el Padre de Paz? Es Yahweh el Padre. Y la Nueva Jerusalén significa Ciudad de Paz, es decir, el nombre Avshalom y Jerusalén comparten raíz. ¿Qué significa esto? Muy simple. El Padre de Paz, Yahweh, va a hacer una columna memorial para sus eunucos y vencedores. ¿Dónde? Dentro de la ciudad de paz. Absalón fue hijo de David y Yahweh dejó registrado este evento de la columna de Absalón. La pregunta es, ¿por qué lo dejó registrado en su palabra? Revelaciones 3:12 tiene la respuesta. El texto dice, al que venciere, yo lo haré columna. Es decir, la columna de Absalón representa las columnas memoriales que Yahshua va a hacer para sus eunucos y vencedores. Todos los vencedores tendrán sus columnas memoriales dentro de la Nueva Jerusalén. ¿No es esto maravilloso? Revelaciones 2:17 nos dice, el que tiene oído oiga lo que el Reuj dice a las asambleas, al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Es decir, los eunucos y vencedores no solo tendrán una columna memorial dentro de la Nueva Jerusalén, sino que recibirán una piedrecita donde estará escrito tu nombre nuevo. Y como el nombre significa propósito, entonces Yahweh te dará un nuevo propósito por toda la perpetuidad. Pero para ganar todo eso, tenemos que administrar bien la asamblea de Yahshua. Y vamos a echarle un vistazo a un gran administrador asociado al número 5. Estamos hablando de Yosef. Bereshit 47:2 nos dice, y de los postreros de sus hermanos tomó 5 varones y los presentó delante de Faraón. Bereshit 41:34 nos dice, haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto.
en los 7 años de abundancia. Y Bereshit 45:22 nos dice: a cada uno de todos ellos dio mudas de vestidos, y a Benjamín dio 300 piezas de plata, y 5 mudas de vestidos. Y finalmente Bereshit 43:34 nos dice: y Yosef tomó viandas de delante de sí para ellos, mas la porción de Benjamín era 5 veces mayor que cualquiera de las de ellos, y bebieron, y se alegraron con él. ¿Por qué Yosef usa mucho el número 5? Muy simple, porque el número 5 es el sello de la administración. ¿Y quién fue el querubín más experto en administración? Fue Lucifer, y curiosamente Lucifer eligió 5 ambiciones para rebelarse contra Yahweh. ¿Simple casualidad? Claro que no. Lucifer era el jefe de la casa de la administración y conocía muchos secretos de Yahweh. Y él trató de igualarse a Yahweh, usando 5 ambiciones que se mencionan en Ishaya 14. Pero Yahshua lo derrotó en la estaca. ¿Con cuántas perforaciones? Con 5 perforaciones, 2 en sus manos, 2 en sus pies y una perforación en su costado. Es decir, Yahshua, el gran administrador, le dio una sopa de su propia medicina a Lucifer. Entonces, Yosef es un administrador totalmente asociado al número 5. Y Yosef tenía una estrategia agrícola basado en el 5. Yosef sirve a Benjamín una porción 5 veces mayor y también le entrega 5 mudas de vestido. Y aquí viene la parte interesante. Yosef presenta a 5 de sus hermanos ante Faraón. Y curiosamente, en mi familia somos 5 hermanos, y su servidor es el 5º integrante de la familia. ¿Simple casualidad? Claro que no. Yahweh todo lo hace con un propósito. Yahweh diseñó mi familia con el número 5, porque Yahweh sabía que su siervo se convertiría en un administrador de su asamblea. Entonces, el número 5 es el sello de la administración, y curiosamente existen 5 principios en administración: planificación, organización, dirección, control y evaluación. Y estos 5 principios, lógicamente Yosef o cualquier administrador de Yahweh lo sabe ejecutar. Y aquí viene otro dato interesante. Yosef fue el 11º hijo de Jacob y se convirtió en virrey y administrador de todo Egipto. ¿Qué significa eso? Bueno, eso podría significar que el proclamador de la hora 11ª podría ocupar un lugar de autoridad muy elevada. Todo va a depender de su nivel de administración. ¿Y cuántos saben que la administración requiere astucia? Por ejemplo, Yahshua exalta al administrador o mayordomo infiel. Eso tiene una enseñanza interesante. Leamos el texto. Lucas 16 del 1 al 9 nos dice: dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, administración, porque ya no podrás ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré, para que cuando se me quite de la mayordomía, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto, y escribe 50.
Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él dijo: 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Y exaltó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz. Y yo os digo: ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas perpetuas. Este relato tiene muchos detalles interesantes. En este relato se repite mucho el número 5, porque aquí se menciona 100 barriles de aceite. Y el número 100 es 50 por 2. Ahí tenemos el 50, que es múltiplo de 5. Y el 5 es el número de administración. Luego el mayordomo infiel le roba 50 barriles a su amo, porque él le dice al deudor: tú debes 100, pero pon 50. Es decir, le roba 50 barriles de aceite a su amo. La pregunta es: ¿qué representa el número 50? Bueno, ¿cuál es la letra hebrea que tiene un valor de 50? Es la letra hebrea Nun, que significa vida. Es decir, este mayordomo infiel representa a Lucifer, que vino a robar la vida. Pero aquí surge la pregunta: si el mayordomo infiel representa a Lucifer, entonces, ¿por qué Yahshua exalta al mayordomo infiel? El texto dice: y exaltó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. ¿Qué significa esta frase? ¿Acaso Yahshua está exaltando a Lucifer? Bueno, la respuesta se encuentra en el siguiente verso. Matías 10:16 nos dice: mirad, yo os envío como ovejas en medio de lobos, por tanto, sed astutos como las serpientes e inocentes como las palomas. La astucia de la serpiente es lo único que Yahshua exalta de los atributos de Lucifer. Es decir, en la parábola del mayordomo infiel, Yahshua lo que exalta no es al mayordomo malo, sino que Yahshua exalta esa astucia de serpiente que tuvo ese mayordomo. Y de hecho, a esta parábola podríamos llamarlo el mayordomo o administrador astuto. La astucia sirve de mucho, porque cuando estaba en el colegio, entraron a mi salón los inyectadores y el profesor amenazó diciendo: el que no se inyecte va a reprobar el curso. Y todos mis compañeros se inyectaron el veneno, pero yo usé la astucia y fui el único de mi salón que no se inyectó. ¿Cómo escapé en esa situación crítica? Por eso Yahshua exalta la astucia de este mayordomo. Entonces, el mayordomo infiel le robó 50 barriles de aceite a su amo. Y ese número 50 representa la vida que Hashatán le robó a la humanidad. Luego se menciona diciendo: después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él dijo: 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Es decir, el mayordomo infiel le robó 20 medidas de trigo, porque 100 menos 80 es igual a 20. La pregunta es: ¿qué representa el número 20? Bueno, ¿cuál es la letra hebrea que tiene un valor de 20? Es la letra hebrea Kaf, que tiene la pictografía de una palma de mano. ¿Qué significa la palma de mano? Representa autoridad, porque cuando un policía levanta la palma, eso es autoridad y el conductor tiene que detenerse. Es decir, el hecho de que el mayordomo infiel le haya robado 20 medidas de trigo, eso significa que Lucifer se robó la autoridad dada a Adán,
porque en el momento que Adán peca, en ese momento, Lucifer se roba la autoridad de Adán y se convierte en el Dios de este siglo. Así ponen las traducciones, pero en realidad la traducción correcta sería que Lucifer es la autoridad de este siglo. Entonces, según la parábola del mayordomo infiel, Lucifer se roba dos cosas. Número 1, se roba 50 barriles de aceite, es decir, se roba la vida de Adán y Hawa. Y número 2, se roba 20 medidas de trigo, es decir, se roba la autoridad de Adán y Hawa. Y perder esas dos cosas, vida y autoridad, es prácticamente perderlo todo. Pero gratitud a Yeshua, que recuperó esa vida y autoridad que Lucifer nos robó. Y ahora somos administradores de Yeshua. Pero aquí surge la pregunta, ¿por qué Yeshua utilizó el aceite y el trigo para ilustrar la parábola del mayordomo infiel? Bueno, ¿qué se realiza con el aceite y el trigo? Se realiza lejem o pan, y ese lejem de vida, que es Yeshua, Lucifer nos robó en la caída. Por eso ahora el mundo no tiene a Yeshua, pero nosotros sí tenemos al lejem de vida, porque le hemos buscado y hallado. Y aquí viene el dato más interesante de la parábola del mayordomo infiel. ¿Cuál es ese dato? Bueno, en la parábola se menciona que el mayordomo le roba 50 barriles de aceite y también le roba 20 medidas de trigo. Si sumamos esas dos cantidades tenemos 50 más 20 es igual a 70 unidades. ¿Qué significa el número 70? ¿Por qué el mayordomo infiel Lucifer le roba 70 medidas a su amo? Bueno, la respuesta se encuentra en la edad de Adán. ¿Cuántos años vivió Adán? Vivió 930 años, es decir, le faltó 70 años para cumplir el milenio. Pero no pudo cumplir, ¿por qué? La respuesta es obvia. Lucifer le robó 70 años a Adán y le causó la muerte. Es increíble cómo Yahweh lo tiene codificado todo en su palabra. El número 70 es un número de administración. ¿Cómo lo sabemos? Muy simple. ¿Cuántos ancianos Yahweh eligió para que ayudaran a Moshe? Fue 70 ancianos y ellos le ayudaron con la administración del pueblo de Yasharel. También Yeshua envió 70 discípulos para administrar su palabra. Y como Lucifer era un administrador de la más alta jerarquía, entonces decidió hacer su robo con un número de administración 70. Lucifer es demasiado astuto y Yeshua exalta la astucia de la serpiente. Eso es el único atributo que Yeshua exalta de Lucifer. Entonces, el número 70 tiene que ver con administración. Y ahora les pregunto, ¿cuántos años el pueblo fue llevado cautivo a Babilonia? Fue llevado cautivo por 70 años. Es decir, el pueblo de Yasharel no administró bien la tierra prometida y no dejaron descansar la tierra en los jubileos y Shemitah. Y como Yahweh es un administrador justo, entonces castiga al pueblo con un número de administración 70. Entonces, en la parábola del mayordomo infiel, Lucifer se roba 70 medidas a su amo. Y curiosamente, en la cultura griega, a Saturno lo representan con el número 70. Y Saturno es otro nombre para Lucifer. Es decir, hasta en las mitologías, Lucifer ha dejado sus huellas como el mayordomo infiel y ladrón. Entonces, el número 70 es un número de administración
se utiliza en doble sentido, tanto en sentido positivo como negativo. En sentido positivo, el número 70 está asociado al rey David. Segunda de Shemuel 8:15 nos dice: y reinó David sobre todo Yasharel, y David administraba justicia y equidad a todo su pueblo. El rey David comenzó a reinar a los 30 años y reinó en total 40 años. Eso ustedes lo saben muy bien. Es decir, la vida de David quedó sellado en 70 años. ¿Qué significa esto? Bueno, David era un excelente administrador de Yahweh, y por eso Yahweh lo selló con un número de administración 70. Entonces, volvamos a la parábola del mayordomo infiel. La parte final dice: y exaltó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz. Y aquí viene la parte clave. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas perpetuas. ¿Qué significa esta frase? Ganad amigos con riquezas injustas. ¿Acaso Yahshua quiere que obremos injustamente? Claro que no. Lo que Yahshua quiere enseñar es el principio de la astucia. Si tú tienes una posición de autoridad en el mundo, entonces actúa sagazmente para ganar personas para Yahshua. Por ejemplo, ¿qué pasaría si Bill Gates o Elon Musk se pusieran a trabajar para Yahshua? Obviamente ellos, como tienen muchos recursos económicos, riquezas injustas, entonces podrían anunciar el nombre de Yahweh y Yahshua de forma muy rápida. Colocarían un set de radio exclusivamente para proclamar la palabra. Harían películas con los nombres Kadushim. Pondrían gigantografías en todas las carreteras. En fin, cuando uno tiene recursos económicos, puede llevar la proclamación a otro nivel. A eso se refiere Yahshua cuando dice: ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas perpetuas. Todo se trata de ganar amigos para el reino de Yahweh. De eso trata la parábola, de la astucia de un administrador. Y finalmente, para terminar la enseñanza, veremos unos detalles interesantes tocante al administrador eunuco. Y Sheyá 1:26 nos dice: restauraré tus jueces. ¿Qué es lo que hace un juez? Administra justicia. Entonces dice: restauraré tus jueces como al principio, y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Esta restauración de los jueces se menciona en el verso 26 del capítulo 1 de Ishayá. ¿Qué significa el número 26? Bueno, el número 26 es el valor numérico del nombre de Yahweh. Y por eso Yahweh creó al hombre. Justo en el verso 26 del capítulo 1 de Bereshit. ¿Simple casualidad? Claro que no. El número 26 es el sello de Yahweh. Y curiosamente, su servidor está asociado al número 26. Y además de esto, ese administrador o juez de Ishayá sería un eunuco. ¿Cómo lo sabemos? Muy simple. Fíjense muy bien lo que dice este verso. Ishayá 19:18, según esta versión, nos dice: aquel día habrá 5 ciudades en el país de Egipto que hablarán la lengua de Canaán y que jurarán por Yahweh Sebaut. A una de ellas se le llamará Ciudad del Sol. El número 5 ya hemos visto que se refiere al eunuco, porque Shaulo, que era eunuco, dijo:
Prefiero hablar 5 palabras con mi entender. Es decir, cuando Ishaya menciona 5 ciudades, está haciendo referencia al lugar de ubicación de un administrador eunuco. Y ese lugar se especifica más adelante diciendo: a una de ellas se le llamará Ciudad del Sol. ¿Qué significa eso? Muy simple. La Ciudad del Sol es una referencia geográfica para un administrador de Yahweh. Y ese administrador estaría ubicado en uno de los 5 continentes. Más precisamente, estaría ubicado en el continente donde se encuentra la Ciudad del Sol. ¿Dónde se encuentra la Ciudad del Sol? Se encuentra al sur del Perú. Por tanto, cerramos la enseñanza de la administración con la promesa para los administradores fieles. Revelaciones 3:12. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Elue, y nunca más saldrá de allí. Buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Adón.